5 años. 5 años despertando antes que el sol, preparando desayunos pequeños con manos grandes, amarrando agujetas, limpiando lágrimas que no eran suyas, y firmando hoy, en una mesa fría, los papeles de un divorcio que no solo rompe un matrimonio, sino una verdad que él creyó intocable. Sergio Mayer no dijo nada al principio, solo miró el documento, su nombre, el de ella, y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Nadie entendía por qué se veía distinto. No era el político, ni el actor, ni el hombre de presencia firme que dominaba los escenarios. Había algo en sus ojos, algo que no se puede ensayar. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Una prueba, un sobre, un resultado que no debía existir. Dicen que todo empezó con una duda pequeña, casi insignificante, un gesto, una frase mal colocada, una mirada evitada en la cocina a medianoche. Isabela Camil, siempre impecable frente a las cámaras, empezó a volverse un misterio en casa. No había gritos, no había escándalos, solo espacios vacíos entre dos personas que antes compartían todo. Sergio no confrontó de inmediato, no era su estilo. Observó, guardó silencio, como si supiera que la verdad, cuando llega, no necesita ser perseguida. Y llegó. El día de la prueba de ADN no hubo drama, no hubo lágrimas, solo una decisión tomada en soledad, un laboratorio discreto, un sobre sellado, y luego, la espera. Dicen que no lo abrió de inmediato, que lo dejó sobre la mesa durante horas, tal vez días, como si, mientras permaneciera cerrado, su vida también lo estuviera intacta, sin grietas. Pero el papel no iba a cambiar por esperar. Cuando finalmente lo hizo, no hubo grito, no hubo caída, solo un silencio más profundo. Los números no mienten, las palabras tampoco. No hay compatibilidad genética. 5 años. 5 años siendo padre. Sin serlo. Nadie vio ese momento. Nadie escuchó el sonido del papel al caer. Pero algo dentro de él se quebró de una forma que no se puede explicar en entrevistas ni en titulares. Porque no se trataba solo de una traición de pareja. Era algo más crudo, más íntimo, más irreversible. ¿Cómo se regresa de eso? ¿Cómo se mira a unos niños a los ojos después de saber que la sangre no los une? ¿Pero el amor sí? Las versiones comenzaron a circular. Algunos hablaban de infidelidad, otros de secretos guardados desde el inicio. Algunos incluso decían que ella lo sabía, desde siempre. Isabela nunca confirmó nada públicamente. Su silencio fue otra pieza del rompecabezas, una que incomodaba más que cualquier confesión. Y Sergio, él eligió otro camino. No habló de inmediato, no acusó, no se defendió, hasta que lo hizo. Fue en un espacio controlado, con luz tenue y cámaras que no podían capturar del todo lo que realmente estaba pasando. Su voz no temblaba, pero había algo contenido, algo que parecía estar luchando por no salir completamente. No es solo una ruptura, dijo. Es descubrir que vivías una historia que no era real. No mencionó nombres. No necesitaba hacerlo. El público ya había armado su propia versión. Pero la suya, la verdadera, apenas comenzaba a mostrarse. Habló de noches sin dormir, de preguntas sin respuesta, de ese momento en que el pasado cambia de forma, como si alguien reescribiera cada recuerdo con tinta invisible. Porque de pronto, todo lo vivido se vuelve dudoso. Las risas, las fotos, los cumpleaños, ¿fueron reales o solo parte de una ilusión bien sostenida? Y aún así, había algo que no podía borrar. Los niños. Porque más allá de la biología, había una historia compartida. Un vínculo construido día a día. Un papá que no dependía de resultados médicos. Eso era lo más difícil. No la traición, no el divorcio,
sino esa línea invisible entre lo que se es y lo que se deja de ser. Los papeles del divorcio se firmaron sin escándalo, sin cámaras, sin declaraciones explosivas, solo 2 firmas, 2 vidas separándose en tinta negra. Pero lo que quedó después, eso no se firma, eso no se cierra. Sergio salió del edificio sin mirar atrás. El ruido de la ciudad seguía igual. La gente caminaba, los coches pasaban, todo continuaba, menos él, porque hay verdades que no terminan cuando se descubren. Apenas comienzan a mostrar todo lo que arrastran detrás. El vaso de leche seguía sobre la mesa, mitad lleno, tibio ya. Nadie lo había tocado desde la mañana. Sergio lo miró sin acercarse, como si ese simple objeto pudiera delatarlo, como si alguien pudiera preguntarle, de pronto, ¿por qué ya no recordaba quién lo había dejado ahí? Antes, él sabía. Sabía quién prefería chocolate, quién hacía muecas al probarlo, quién dejaba siempre un pequeño rastro en el borde del vaso. Ahora no. Caminó despacio por el pasillo. Las luces estaban apagadas, pero no hacía falta encenderlas. Conocía cada rincón, cada crujido del suelo, o al menos eso creía. Una mochila pequeña colgaba de la silla, azul, con un cierre roto que él mismo había intentado arreglar una noche cualquiera, con una aguja torpe y paciencia infinita. Recordó ese momento. El niño dormido en el sofá, la televisión encendida sin volumen, sus dedos luchando contra el hilo que no quería pasar. «Papá, mañana la necesito». La voz regresó de golpe, clara, viva, como si el tiempo no hubiera pasado, como si nada hubiera cambiado. Sergio cerró los ojos un segundo, solo uno, porque si los mantenía cerrados demasiado tiempo, tal vez no podría volver. En la cocina, una silla estaba ligeramente movida hacia atrás. Ahí solía sentarse él. Ahí escuchaba historias sin sentido, dibujos que no entendía, preguntas que no tenían respuesta lógica. Y aún así, respondía. Siempre respondía. Se apoyó en la pared. No por cansancio físico. Era otra cosa. Algo más lento, más profundo. El reloj marcaba las 3:17 de la tarde. Esa hora siempre significaba ruido. Puertas abriéndose, mochilas cayendo, voces mezcladas. Ya llegué, pero hoy no. Hoy el silencio tenía un peso distinto. No era paz, era ausencia. En la repisa había una foto. No perfecta, un poco inclinada. La tomó con cuidado. 4 personas, sonriendo. El sol detrás. Un día cualquiera convertido en recuerdo. Sus dedos rozaron el borde del marco. No la cara, el borde, como si evitara tocar directamente lo que ya no podía sostener. ¿Desde cuándo empezó a romperse todo? La pregunta no salió en voz alta, pero estaba ahí, en cada objeto, en cada espacio vacío. En el cuarto, la cama seguía desordenada. Una cobija arrugada en una esquina. Un juguete en el suelo, boca abajo, como si alguien lo hubiera soltado a mitad de un juego que nunca terminó. Sergio se agachó, lo levantó. Era ligero, demasiado. Lo sostuvo un momento más del necesario, como si ese peso mínimo pudiera decirle algo que nadie más podía. Antes, él sabía exactamente qué hacer. Sabía cómo arreglar cosas, cómo calmar llantos, cómo convertir un día malo en uno soportable. Pero esto no tenía manual. En el espejo del pasillo, su reflejo lo encontró sin avisar. No se detuvo, no posó, solo pasó. Pero algo en esa imagen no coincidía. No era el mismo hombre, no era el mismo gesto, no era el mismo peso en los hombros. Se detuvo unos pasos más adelante. Volvió, miró otra vez. Y ahí estaba, el mismo traje, el mismo rostro, pero los ojos ya no eran los de alguien que cree saber dónde está parado. Apoyó la mano en la pared, fría, real. Eso sí era real. A diferencia de muchas otras cosas. El teléfono vibró en su bolsillo. Una vez,
2. No lo sacó. No quería ver el nombre. No quería escuchar una voz que tal vez ya no sabía cómo responder. El aire dentro de la casa era distinto. Más pesado. Más lento. Como si todo estuviera esperando algo. Una explicación. Una decisión. Un regreso. Pero nadie iba a regresar. Se acercó a la puerta. La abrió apenas. La luz de afuera entró en una línea delgada, cortando el piso en dos. Adentro. Afuera. Se quedó ahí, en medio, sin cruzar, sin volver. Porque a veces no se trata de avanzar o retroceder, sino de entender en qué momento exacto dejaste de reconocer el lugar donde estabas. La puerta quedó entreabierta, ni abierta del todo, ni cerrada. Como si incluso eso, ese gesto mínimo, se negara a tomar una decisión. El aire de la calle entraba en ráfagas suaves, trayendo sonidos lejanos. Un claxon, pasos, alguien riendo sin saber nada. Nada de esto tenía que ver con él. Y, sin embargo, todo lo atravesaba. Sergio no salió, tampoco volvió a cerrar. Se quedó ahí, con una mano aún en el marco, sintiendo la madera bajo los dedos como si necesitara comprobar que algo, al menos algo, seguía siendo sólido. Detrás de él, la casa, delante, el mundo. Pero había un tercer lugar, uno que no se ve, uno donde todo se queda suspendido. Ahí estaba. El teléfono volvió a vibrar, esta vez más insistente. Un nombre apareció en la pantalla. No lo miró de inmediato. Solo dejó que la luz parpadeara dentro de su bolsillo, como una señal que él no terminaba de aceptar. Cuando finalmente lo sacó, la llamada ya se había ido. Quedó la notificación, silenciosa, incompleta. No devolvió la llamada. En su lugar, caminó hacia la mesa del comedor. La misma mesa donde, alguna vez, todo era ruido. Platos que chocaban, conversaciones cruzadas, risas que se interrumpían. Ahora, solo había un plato, vacío. No recordaba haberlo dejado ahí. Lo giró lentamente. Un gesto casi automático. Como si esperara encontrar algo escrito debajo. Una pista. Una explicación absurda que de pronto ordenara todo. Pero no había nada, solo cerámica fría. En una esquina, una servilleta doblada de forma irregular. No era su estilo. Él siempre doblaba en líneas rectas, perfectas, controladas. Esa, no. La tomó, la desplegó con cuidado, como si fuera frágil, como si dentro pudiera haber algo más que papel. Un mensaje escondido, una palabra olvidada, nada. Y sin embargo, algo en esa servilleta le incomodaba más de lo que debería. La dejó donde estaba, pero ya no era lo mismo. Subió las escaleras sin prisa. Cada paso sonaba más fuerte de lo normal. O tal vez siempre había sonado así y nunca lo había notado. Arriba, la puerta del cuarto estaba cerrada. No completamente, apenas 1 centímetro. Lo suficiente para que una línea de oscuridad se asomara. Sergio no la abrió de inmediato. Apoyó la frente contra la madera. Cerró los ojos. Escuchó. Nada. Ni respiración, ni movimiento, ni vida. Solo ese silencio denso, que no es ausencia, sino algo más difícil de nombrar. Empujó la puerta. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado. O eso parecía. La cama, el escritorio, los juguetes, todo en su lugar. Y aún así, algo no encajaba. Caminó despacio, sin tocar nada. Como si cualquier movimiento pudiera alterar una escena que necesitaba observar intacta. Se detuvo frente al escritorio. Un cuaderno abierto. No recordaba haberlo visto antes. Se inclinó. Las páginas estaban llenas de trazos torpes, líneas que no seguían ningún patrón claro. Dibujos que solo alguien muy pequeño podría entender. O tal vez nadie. Pasó una página, otra, y entonces se detuvo. Un dibujo distinto, más cuidado, más lento. 4 figuras, una más grande, 3 pequeñas, tomadas de la mano. El sol arriba, siempre el sol. Pero había algo más, algo que no estaba en los otros dibujos.
La figura grande no tenía rostro, solo un espacio en blanco. Sergio no reaccionó de inmediato. Miró el dibujo como si estuviera viendo algo ajeno, como si no le perteneciera. Pero su mano se tensó apenas. Cerró el cuaderno, demasiado rápido, como si ese gesto pudiera borrar lo que acababa de ver. Pero no lo borró. Nada se borra así. Se enderezó, respiró hondo, y por un segundo, solo por un segundo, pareció que iba a decir algo. Pero no lo hizo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no lo ignoró. Miró la pantalla. Un mensaje. Corto. Sin contexto. Tenemos que hablar. Nada más. Sin nombre. Sin explicación. Sin pasado ni futuro. Sergio no respondió. No todavía. Dejó el teléfono sobre la mesa, junto al cuaderno cerrado. Y en ese instante, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Tenía algo escondido dentro. La luz empezó a cambiar sin que nadie la encendiera. No era la noche todavía, pero el día ya no estaba completo. Sergio no bajó de inmediato. Se quedó en el mismo lugar, con el teléfono sobre la mesa, el cuaderno cerrado a un lado, y esa sensación, casi imperceptible, de que algo seguía ocurriendo aunque no se moviera nada. El mensaje seguía ahí. Tenemos que hablar. No había punto final, ni signo de urgencia, ni explicación. Solo esa frase, suspendida. Se acercó otra vez al escritorio. No tocó el cuaderno esta vez. Solo lo miró, como si el simple hecho de abrirlo otra vez pudiera cambiar lo que ya había visto. Pero no lo abrió. En su lugar, caminó hacia la ventana. La cortina estaba a medio correr. Una franja de luz se colaba por el borde, dibujando una línea sobre el suelo, atravesando la habitación sin pedir permiso. Apoyó la mano en el vidrio. Frío. Afuera, la calle seguía igual. Un coche pasó lento. Alguien cruzó sin mirar. Un perro ladró a nada en particular. Todo parecía tan normal. Y sin embargo, había algo fuera de lugar. No en la calle. No en el ruido. En él. Bajó la mirada. Su reflejo apareció apenas en el cristal. Difuso. Cortado por la luz. No se reconoció del todo. No por el rostro. No por la ropa. Por la distancia. Como si estuviera viendo a alguien que conocía, pero no completamente. Detrás de él, la puerta del cuarto seguía abierta. Ese centímetro exacto. Ni más ni menos. Una línea. Otra vez una línea. Todo parecía dividirse en líneas. El pasado, el ahora, lo que fue dicho y lo que no. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no lo tomó. Dejó que el sonido muriera solo. El silencio regresó, pero distinto. Más fino, más atento. Como si la casa misma estuviera escuchando. Bajó las escaleras, sin prisa, sin ruido. En la sala, la luz era más tenue. El vaso de leche seguía en el mismo lugar. Más opaco ahora. Casi inmóvil. Pasó junto a él sin tocarlo. Se detuvo frente a la puerta principal. Seguía entreabierta. Exactamente igual. Como si el tiempo no hubiera pasado por ahí. Extendió la mano. No para abrirla. No para cerrarla. Solo la dejó suspendida en el aire. A unos centímetros. El viento empujó ligeramente la puerta. 1 milímetro más. Luego volvió. Ese pequeño movimiento, casi imperceptible, pareció suficiente. Sergio no cruzó. Tampoco retrocedió. Se quedó ahí, entre dos espacios que ya no tenían nombre. El teléfono, arriba, vibró otra vez. Más largo esta vez. Más insistente. Pero él no subió. No miró. No respondió. En la pared, el reloj marcaba una hora que no parecía avanzar. Las sombras comenzaron a alargarse lentamente, estirándose por el suelo como si buscaran algo. Algo que no estaba. O que tal vez nunca estuvo del todo. El aire cambió. Un poco más frío. Un poco más denso. Y en medio de ese silencio, de ese instante que no terminaba de decidir si avanzar o quedarse, la puerta volvió a moverse.